Porque la memoria tiene alas de fuego que encienden la vida con su resplandor. Más allá del llanto, el lamento y el ruego, vuela sobre el tiempo su firme clamor. Porque la memoria es un grillo sin pausa que a la fe dormida puede despertar. Porque la memoria es la única causa contra las tinieblas de la impunidad. Tengo la memoria, la memoria. 39 años de la muerte del guerrillero mítico Ernesto Che Guevara, del asesinato o del fusilamiento. La gente saca sus propias conclusiones. Hoy conversamos con Humberto Vázquez Viaña, ex guerrillero del ELN, contacto del Che Guevara, hermano del Loro, muerto o asesinado por el ejército boliviano, y uno de los estudiosos más críticos y más minuciosos de la vida del Che Guevara. Él escribió Una guerrilla para el Che. Este programa lleva ese nombre, Una guerrilla para el Che. Hemos analizado con Humberto Vázquez, vamos a analizar todo el proceso revolucionario del Che Guevara a partir de su salida de Cuba, el Congo, parte de lo que hizo en Argentina, la guerrilla frustrada en Perú y finalmente el por qué se hace la guerrilla en Bolivia, la relación del Che Guevara con la Unión Soviética y el por qué sale y el cómo sale desde Cuba. Ese es el programa del día de hoy. Una guerrilla para el Che. Humberto Vázquez Viaña está con nosotros. Humberto, en el diario del Che, enero 1 de 1967, el Che dice: con Sánchez precisamos sus tareas y resolvimos dejar en La Paz a Rodolfo, Loyola, Humberto por ahora. ¿Vos sos ese Humberto del que habla el Che? Yo soy ese Humberto del que habla el Che, el 1 de enero, porque justamente había llegado yo ese día a la casa de Calamina, llevando un jeep con alimentos que había comprado yo en Camiri. La casa de Calamina es una casa que está a 3 kilómetros. Más o menos 3 kilómetros del campamento central donde estaba el Che y el resto de la tropa. Nosotros dejábamos las provisiones en la casa de Calamina y de ahí se llevaba a hombro, la góndola que se llamaba en esa época, por el río hasta el campamento central donde estaba el resto de la tropa. Pero las movilidades entraban hasta la casa de Calamina. Entonces, yo llego hasta la casa de Calamina a dejar provisiones y después salgo de allí con Tania y Julio Dañino manejando el jeep, que llegamos hasta Santa Cruz. Cuando el Che dice resolvimos dejar, no significa su presencia de él, sino una decisión de un colectivo. Una decisión de un colectivo arreglado con Coco y el Loro, mi hermano, que son los que habían llegado hasta el campamento central. Consecuentemente, vos no conociste al Che Guevara. Yo no lo lo conocí viste físicamente al Che. No estuviste nunca. No estuve con él.
Tu hermano sí estuvo. Él estuvo desde el principio porque él fue el primer boliviano que lo recibió, podemos decir. Viajó con él desde La Paz hasta Ñancahuazú. Y En el famoso Jeep Toyota. En el famoso Jeep Toyota, y está en el diario del Che y en el diario de Pombo, que es el primer boliviano a quien él se identifica, diciéndole que él es el Che. Tu hermano tiene una muerte trágica porque él cae herido, lo llevan a un hospital y luego van y lo secuestran del hospital y lo largan de un avión. Eso es, él cayó herido cerca de Monteagudo, lo llevan a Yacimientos, donde lo curan, porque como tú sabes, mi papá fue fundador de Yacimientos. Claro. Y uno de los que participó en la nacionalización de los hidrocarburos. Claro. Por eso en Yacimientos tenía una buena acogida, el nombre de Vázquez, Viaña Vázquez, machicado por mi papá. Y tenía yo muchos compañeros de curso incluso que eran ingenieros de yacimientos, como por ejemplo el caso de Jorge Paul Álvarez Plata, que trabajaba en yacimientos, después se incorporó más tarde a la segunda guerrilla, la de Teoponte, el Oropol que le llamamos. Él estaba allá en yacimientos. Todos ellos colaboran también a que lo atiendan en yacimientos de la forma adecuada y lo curan. ¿Herido dónde estaba? En el estómago, con varios tiros en el estómago, no podía caminar. Entonces una noche llegan los oficiales y se lo llevan en camilla, y el doctor Hoffman, que era el encargado del hospital, lo entrega a los oficiales, hay la ficha de salida, y se lo llevan a Choretti. La siguiente noticia es de que ha fugado. Ya se sabe que lo habían matado. Ustedes tienen el seguimiento y saben que lo tiraron de un avión. Sí, yo tengo el seguimiento directo porque hablé con el subprefecto de Lagunillas, Ernesto Barba, y con su hijo, que fue compañero mío en el Consejo Municipal, asesor del Consejo Municipal, el hijo de Ernesto Barba, el doctor Barba, un abogado. He hablado con los dos porque los dos encontraron el cadáver tirado del avión cerca de Lagunillas. El cadáver de tu hermano. El cadáver de mi hermano, que lo encontraron en la selva. Entonces un campesino, Marcelino Negrete, encuentra un cadáver que lo ve caer y que sus perros iban tras la carne esa. Entonces él da la parte al subprefecto de Lagunillas, Ernesto Barba, en la época. Y él va, Ernesto Barba, a ver de qué se trataba. Efectivamente, el cadáver estaba ahí. Y ellos lo entierran, ahí mismo. ¿Vos sabés dónde está enterrado? Ahí está enterrado. Marcelino Negrete marcó el lugar, Ernesto Barba marcó el lugar, el hijo, que era asesor aquí de la alcaldía, también marcó el lugar, y habló como vio caer el bulto. El campesino sí vio caer el bulto. Y la ropa está entre los árboles enganchada mientras iba cayendo. Y hemos ido allá, e incluso con los cubanos hemos ido a buscar, pero no se encontró porque está en una loma donde resbala y, como se dice, el monte camina, y no se lo ha encontrado. Yo he preferido así, además, yo estaba muy contento que no se lo encuentre, porque no soy amante de que unos restos estén en una fosa de cemento por ahí, no se sabe en qué cementerio. Y en mi opinión está enterrado entre los que él quiso siempre, está en una comunidad chiriguana. Entonces está, decimos, enterrado entre los suyos. ¿Los hijos de Humberto Vázquez Machicado son paceños? Y yo soy paceño y mi hermano es paceño, nacidos en La Paz. Somos cuatro, o ahora Claro, 3, sí. y mis 2 hermanas también nacidas en La Paz. Son nacidas Así en que somos camacollas. Sí, son cambacoyas. ¿Cómo se enrola tu hermano a la guerrilla del Che? Mi hermano Él era menor que vos era menor que yo. y era ya militante del Partido Y- Comunista en La Paz. Era militante del Partido Comunista en La Paz, y él participa en la guerrilla de Macetti. En realidad, El 63 en Argentina. 63 en la Argentina. Él fue el encargado de la finca en el río Emborazú y Pilcomayo, de donde Macetti sale con la pequeña tropa, que eran 5, hacia la guerrilla. Uno de los que era su colaborador es el cubano, actual ministro del Interior, el general Colomé. Él es uno de los que colabora en ese cruce del río y conoce al Oro, a mi hermano, que después el Oro... O el Bigotes también, ¿no? Bigotes también. En el diario El sí. Che aparece como Bigotes. Sí. Y también está en el diario de Hermes Peña, el cubano que muere en la guerrilla de Macetti,
cuando mandan a mi hermano a Buenos Aires a hacer los contactos con el grupo de Aricó de la revista Pasado y Presente. Entonces, él viaja hasta Córdoba y después a hacer contactos para esta guerrilla en Córdoba y en Buenos Aires. Tu hermano te recluta a vos en una reunión o en un encuentro que tiene con vos en Rumania. Yo estudiaba en Rumania. Vos te fuiste a Alemania el 57, cuando don Humberto muere, vos estás Yo estaba en Alemania, sí. Y ya en esa época nosotros éramos primero izquierdistas y después comunistas. Entonces nosotros participamos en varias acciones allá de defensa de la Revolución Cubana, porque en realidad nosotros crecemos políticamente con la Revolución Cubana, 59, claro. Y entonces nos desarrollamos al mismo tiempo que la Revolución Cubana. Sí, Fidel, el Che, son parte, por así decir, de nuestra generación política, crecemos juntos. Y participamos en todos los actos de defensa de la Revolución Cubana y fuimos al Festival de la Juventud en Helsinki, varios bolivianos. Y allá en el Festival de la Juventud de Helsinki conseguimos la beca y me fui a estudiar a Rumania. Estando estudiando en Rumania, mi hermano, que ya era miembro del Partido Comunista, que ya había participado en la guerrilla de Masetti y que era parte, junto con Coco Peredo, parte Inti, el Ñato, el Camba, del aparato militar del PC, podemos llamar. Pero del PC que ya se estaba dividiendo. El 65 se divide entre el ala, vamos a llamarla pro-china y pro-soviética. Que en el único lugar donde ha resultado los chinos en Bolivia. Bueno, que terminan siendo más fuertes que el otro. Sudamérica, que el Partido Comunista del otro. En el Perú también. Sí. En el Perú, claro, todo el senderismo, sí, todo eso, sí, es la misma relación. ¿No? Sí. Y casualmente son los dos lugares donde la influencia quechua y aymara, podemos decir, es preponderante. Quizás por concepciones diferentes, ¿no es cierto? Del maoísmo respecto a las etnias y respecto al rol del campesinado. En todo caso, en esta división él queda en el lado prosoviético, con monje, con Coco, con Inti, y van a un entrenamiento a La Habana. Para ir a La Habana había que irse por Europa Praga. E irse por Praga para de ahí ahí a Moscú. Es decir, era una especie de puerta de entrada a Cuba, era Praga, y también una puerta de salida. Y la puerta de salida. Se entraba y se salía por Praga. París, Praga, y de Praga, Moscú, La Habana. O a veces Praga, La Habana directo. Al pasar por Praga, él me contacta en Rumania y me da los datos para que nos encontremos en Praga. Efectivamente, en julio del 66, yo estoy en Praga y da la casualidad que también estaba el Che. Yo no sabía, eso lo hemos sabido por la documentación posterior. Estaba el Che, estaba Pombo, estaba Tuma y estábamos nosotros, Saldaña, el Ñato, Coco, yo y mi hermano. Todos en Praga. Mucho tiempo en Praga. El Che, claro, estuvo desde marzo hasta julio. 3 meses. Como 3 meses. Sí. Pero de eso nosotros no sabíamos nada, Claro. Ni sabíamos que el Che participaba en eso. Nosotros teníamos un proyecto de lucha armada ligado a la realidad nuestra, no a la realidad cubana. Comunistas nacionalistas. Comunistas nacionalistas. Nosotros veíamos que después de las masacres de mayo y de septiembre que el gobierno de Barrientos había hecho en los sectores mineros. Estamos hablando de la masacre de San Juan. No, anterior. Anterior. La anterior, cuando interviene las minas. Cuando la y hace las dos grandes masacres, claro, de Barrientos, sí, y baja los salarios de los mineros a la mitad, ¿no es cierto? Les baja los salarios, como si no aumentar salario es criminal, imagínate rebajar a la mitad. Claro. ¿No? Todos los mineros y nosotros desde el punto de vista de eso, del Partido Comunista, de las minas, proletario, pensábamos que había condiciones en el país para un enfrentamiento armado hacia la vía del socialismo. Esa es nuestra concepción. Entonces, tu hermano te recluta. Y nos juntamos en Praga. Se juntan en Praga. Él sigue a hacer su curso. No, al ir me contacta, pero al volver me encuentro en Praga y nos venimos ya juntos. Ya se viene. Nos venimos juntos. Vos sin ningún tipo de entrenamiento militar, entras a la guerrilla como un contacto urbano, sobre todo en el área de La Paz. Así es. Y tu hermano viene directamente a ya entrenado militar con la guerrilla del Che. Porque también la concepción guerrillera que existía y que veo que muchas veces existe, que el guerrillero solo es el del monte.
Resulta que el de la ciudad no es guerrillero. En las concepciones ya vamos a llamarle Claro. foquista. Exactamente. ¿No es cierto? Así que la resistencia urbana francesa, podemos llamar, de los maquis franceses, Claro. no son guerrilleros, según esta concepción. Claro. Solamente el del monte es guerrillero. Y no es así. No, la concepción guerrillera es todo el bloque de participación, tanto urbano o intermedio, logístico, mensajeros, espías y todo lo que funcione, bases campesinas, hasta el mismo combatiente. Bueno, en todo caso, a mí me destinan a la ciudad con Loyola Guzmán y Tania. Yo tenía que trabajar con Tania, como que estuve con ella trabajando hasta que se fue Después vamos a entrar a equivocadamente eso. a Sí, Ña- ¿no? Después vamos a Camila. entrar a eso, Humberto, porque vos tenés un libro del que yo soy de los primeros lectores antes de que se publique, que se llama Una guerrilla para el Che, que es el segundo libro que vos escribís sobre temas políticos de guerrillas y todas estas cosas. Así es, El primero lo publicaste en Europa, en Europa. ¿sí? Este segundo también tiene una edición en italiano, ¿Sí? La guerrilla del Che en Bolivia, antecedentes, que no sale con el nombre, este era el nombre inicial, ¿te acordás? Antecedentes de la guerrilla del Che, y acá terminaste poniéndole una guerrilla para el Che, que al final de cuentas es el nombre que corresponde. Yo he leído unos 8 o 9 libros referidos a la guerrilla del Che, y son más de rendirle un homenaje al héroe, al mito, y muy poco de analizar por qué el Che termina en Bolivia. Yo creo que tu libro tiene el mérito de analizar pormenorizadamente por qué el Che termina en Bolivia. Terminan buscándole un espacio donde él vaya a realizarse. Praga es seguramente el punto de rompimiento del Che con la Revolución Cubana y el punto de rompimiento del Che con Fidel Castro, probablemente no en el plano afectivo, pero sí en el plano político. El Che Guevara tiene discursos encendidos en los que cuestiona a la Unión Soviética, ¿Sí? muy encendidos por el tema de la materia prima, de la venta de materia prima. Vos tenés pasajes en tu libro de los discursos del Che Guevara con relación a la Unión Soviética. El Che tiene además un acercamiento muy, muy grande hacia Mao Zedong y hacia